Vamos a hablar del tema número 9, referido a la capacidad. Y vamos a decir que la capacidad es esa actitud que tiene la persona para ser sujeto de derechos subjetivos, ejercitarlos y contraer obligaciones. De ese concepto vamos a desmenuzar dos tipos de capacidades, ¿no? La capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica es esa aptitud que tiene la persona de ser sujeto de derechos subjetivos. Y la diferencia con la capacidad jurídica se refiere a que la capacidad, mejor dicho, en la capacidad de obrar, esa persona no solamente es sujeto de derechos subjetivos, sino que los ejercita, realiza actos jurídicos y contrae obligaciones y derechos, ¿no? O sea, a través de esos contratos. La capacidad jurídica la tenemos por el solo hecho de existir, desde la concepción hasta la muerte, ¿no? No se puede concebir ninguna persona que no tenga capacidad jurídica, es un atributo que nos da la ley, que les da la ley a toda persona, ¿no? Desde la concepción hasta el momento de tu muerte tienes capacidad jurídica por el solamente hecho de existir, ser sujeto de esos derechos subjetivos. Y la capacidad de obrar, reiterando, se refiere no solamente a ser sujeto de derechos subjetivos, sino poder ejercitarlos, realizar contratos, realizar determinados actos de acuerdo a la voluntad de la persona, ¿no? Y tenemos, la capacidad es la regla, ¿no? Todos tenemos capacidad en lo referido a la capacidad jurídica. Y en la capacidad de obrar se esperará que la persona cumpla los 18 años para tenerla, ¿no? Pero la incapacidad es la excepción, ¿no? En el caso de la incapacidad jurídica, tenemos la incapacidad jurídica parcial que proviene de ciertas situaciones donde a la persona se le priva ese ejercicio de esos derechos subjetivos. En el caso de la incapacidad jurídica parcial, va a derivar sobre aspectos específicos referidos a la nacionalidad, a la edad, al deshonor, al sexo también, y esto está determinado por la ley. La incapacidad jurídica parcial lo establece en nuestro Código Civil, proviene de también ciertos artículos de la Constitución, ciertos artículos de determinados ordenamientos jurídicos. Respecto a la nacionalidad, el artículo 6, como hemos avanzado en la anterior clase, da a la persona ese derecho a la vida y también referido no solamente a la vida, ¿no?, sino al ejercicio de los derechos de la personalidad. Nuestra Constitución Política del Estado también reconoce esos derechos a las personas nacionales y también a los extranjeros. Sin embargo, las personas extranjeras tienen una incapacidad jurídica parcial. Por ejemplo, referidos al artículo 234 de la Constitución Política del Estado, que establece que para ser funcionario público, la persona tiene que contar con nacionalidad boliviana. Vale decir que un extranjero tiene esa incapacidad jurídica parcial de poder ejercer esa función pública, ¿no? El artículo 262 del Código de la Constitución Política del Estado también establece una prohibición respecto a los extranjeros, ¿no?, que es ratificado por el artículo 17 del Código de Minería, referido a que estos no pueden poseer, no pueden ser titulares de propiedad, de posesión, respecto a los 50 kilómetros de frontera, ¿no? Ningún extranjero podrá ser propietario ni poseedor dentro de los 50 kilómetros de frontera. En este caso igual estamos hablando de una incapacidad jurídica parcial, ¿no? En el tema de la edad, el artículo 139, referido a la edad, nos habla de que las personas podrán contraer matrimonio, específicamente los menores de edad, establece, ¿no?, de manera excepcional en su parágrafo 2, se podrá constituir matrimonio o unión libre a los 16 años de edad cumplidos, siempre que cuente con la autorización escrita de quienes ejercen la autoridad parental o quien tenga la tutela, guarda o a falta de estos, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Es válida la autorización verbal realizada en el momento de la celebración del matrimonio o del registro de unión libre ante el oficial de registro civil, ¿no? Y en el parágrafo 3 señala, cuando no se dé la autorización establecida en el parágrafo anterior, la o el interesado podrá solicitarla mediante autorización judicial. En este tema también hay una incapacidad jurídica parcial respecto a la edad.
este artículo que hemos leído establece que para constituir matrimonio o unión libre se requiere tener 16 años y además autorización de parte de quienes ejercen la autoridad paterno-materna o quienes ejerzan esa tutela, ¿no? Esa guarda. Es una incapacidad jurídica parcial referida a la edad. Y referida a la emancipación, ¿qué nos dice sobre la emancipación? El artículo 106 de la ley 603 establece la persona menor de edad que constituye matrimonio o unión libre se emancipa de derecho. La desvinculación conyugal o nulidad del matrimonio o de la unión libre no se restablece a su antigua condición, salvo que por las condiciones físicas o emocionales lo amerite, lo que será determinado por el equipo multidisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Vale decir que si una persona contrae matrimonio, si ha tenido esa autorización por parte de los padres, por parte del tutor, del guardador o en su caso por la Defensoría, si existe una desvinculación de matrimonio o unión libre, no se podrá volver a su estado anterior de menor de edad, salvo, dice, condiciones físicas, emocionales que lo ameriten. Como se dan cuenta, no es absoluta la situación de que uno adquiere la mayoría de edad por emancipación. Puede ser que existan situaciones que lleguen a concluir que este menor de edad emancipado en realidad no es apto para dirigirse por sí mismo, ¿no? Para ejercer una vida basada en una capacidad de obrar, sino que mediante informes del equipo interdisciplinario de la niñez y adolescencia, este podrá volver a su estado anterior de menor de edad. Respecto a las personas que puedan transgredir estos artículos, ¿no? Que establece que para unión libre o matrimonio tiene que tener una autorización judicial y además tiene que tener la edad mínima de 16 años. Si constituyen matrimonio no habiendo esta autorización y no existiendo la edad, ese matrimonio será susceptible de anulabilidad. El deshonor, ¿a qué se refiere? El artículo 141 del inciso D de la ley 603 establece que la persona no podrá constituir matrimonio con el cónyuge supérsite sobreviviente cuando sea acusado de un delito, ¿no? Cuando esté en un proceso de investigación por delitos de asesinato, por delitos de homicidio, esa persona que se le imputa ese delito no podrá constituir matrimonio con ese cónyuge sobreviviente o supérsite, ¿no? En el artículo 145 también nos habla de este impedimento, ¿no? Que esa persona que ha cometido el delito no puede constituir matrimonio. En el artículo 1009 nos habla sobre los motivos de indignidad que hacen referencia a la incapacidad jurídica parcial que hemos dicho que proviene de ciertas situaciones que produce en la persona esa incapacidad jurídica de ejercer determinados derechos subjetivos, ¿no? En este caso, que estamos hablando del deshonor, la persona tiene el derecho subjetivo de poder constituir matrimonio, pero la ley se lo prohíbe por motivos de delitos, ¿no? Y lo mismo sucede en el 1009 sobre los motivos de indignidad, que señala que la persona no podrá heredar cuando, un momentito, por favor. Continuando, dijimos que en el artículo 1009 nos habla de los motivos de indignidad. La persona no podrá heredar cuando éste impute a alguien la comisión de un delito, por ejemplo, un hijo que le acuse a su padre de violación, cuando exista sentencia que acredite que esa denuncia es falsa, es temeraria, que haya puesto en peligro la libertad de ese progenitor, de esa progenitora, no podrá heredar, es un motivo de indignidad. Tampoco podrá heredar aquel padre que dé lugar a la prostitución de sus hijos o los abandone, o en el caso de que un heredero, sabiendo que el de cuyos ha sido víctima de un delito, no denuncie, sino omita realizar las denuncias, ¿no? Son motivos de indignidad que establece nuestra legislación, que pone trabas a la capacidad jurídica de ejercer determinados derechos subjetivos. A eso nos referimos con incapacidad jurídica parcial. Antes también se hacía referencia mucho al sexo, ¿no? Al tema de las mujeres, que no podíamos constituir matrimonio sino pasados 300 días
a partir de la muerte del de cuyos. Eso todavía lo tenemos en el artículo 52 del Código Civil, referido a una incapacidad jurídica parcial, pero actualmente no se aplica en la práctica, ¿no? Antes con el tema de que se precautelaba el derecho a la sucesión, el derecho de que este menor nazca dentro de los 300 días que daba lugar a reconocimiento. Ahora con una prueba de embarazo que se haga a la mujer que acredite que no está embarazada, podrá constituir nuevo matrimonio. No es exigencia como antes, ¿no? Refiriéndonos a este requisito también que ponía un límite a la capacidad jurídica, ¿no? Y tenemos también la incapacidad jurídica relativa. También se refiere a prohibiciones establecidas por la ley. Aquí las personas son capaces, tienen capacidad de obrar, son mayores de edad, pero por la situación en la que se encuentran no podrán ejercer ese derecho subjetivo, ¿no? Y se traduce en esa incapacidad jurídica relativa. El artículo 591 establece que los esposos no pueden ejercer ese derecho subjetivo de ser propietarios, no se pueden vender entre sí. Establece una prohibición, ¿no? Una incapacidad jurídica relativa respecto a la posición en la que se encuentran, en la situación de esposos. No pueden venderse entre sí. El 592 del Código Civil también establece una incapacidad jurídica relativa referente a determinados funcionarios públicos. Aquí en el 592 señala, prohibiciones especiales de comprar. No pueden ser compradores ni siquiera en subasta pública, ni directa ni indirectamente, quienes administren bienes del Estado, municipios, instituciones públicas, empresas públicas y mixtas u otras entidades públicas respecto a los bienes confiados a su administración. Los funcionarios públicos respecto a los bienes que se venden por su ministerio. Los magistrados, jueces, fiscales, secretarios, actuarios, auxiliares, oficiales de diligencia, respecto a los bienes y derechos que estén en litigio ante el tribunal en cuya jurisdicción ejercen sus funciones. El 592 en los incisos 1, 2 y 3, establece que estos funcionarios que tengan a cargo empresas públicas, empresas mixtas, entidades públicas o que tengan a su cargo bienes, e incluso los jueces, los magistrados, los secretarios de juzgados, los oficiales de registro civil no pueden en ejercicio de sus funciones, por ejemplo, que se esté rematando un bien inmueble, objeto de una ejecución de un proceso ejecutivo o coactivo. No puede ser que el secretario, el oficial o el juez diga, uy, esa casa está buenísima, a buen precio, y hace el segundo remate con el 20% de descuento, me voy a adjudicar ese bien inmueble. No puede. De acuerdo al 592 existe una prohibición, una incapacidad jurídica relativa que le impide ejercer ese derecho subjetivo de ser titular, de ser propietario. Si acaso realizara alguno de estos funcionarios, en este ejemplo específico, la adjudicación, digamos, aprovechándose de su cargo, estos contratos serán nulos, no surtirán a la vida jurídica, no tendrán efectos jurídicos. Y en el caso de que otros funcionarios, como el tema de los abogados, en el inciso 4, el tema de los mandatarios, en el tema de los que realicen quienes que por ley o autoridad pública administren bienes ajenos respecto a dichos bienes. ¿Qué se refiere a esto? Cuando el abogado está representando una causa, no puede ser que él se quiera adjudicar ese bien de su cliente o de la otra parte. Él está patrocinando, está prohibido de realizar esto. También cuando se le da un poder a una persona para que te lo venda tu auto, te lo venda tu movilidad, él no puede venderse a sí mismo, decir, mi mandante me han dado este poder para que le venda la casa, pero la casa está muy buena, tiene buena ubicación. Me voy a aprovechar de ese poder y me voy a vender a mí mismo. No podrá realizar eso si es que su mandante, el que le ha dado el poder, le autoriza que se vende a él mismo o le venda a otra persona. Tampoco, si acaso, digamos, estas personas aprovechándose de su cargo, de ser abogado, de tener un poder a su favor, realizan estos actos subjetivos y se deciden vender a sí mismos, aprovechándose de estas circunstancias, de estas situaciones, en estos casos de los incisos 4, 5 y 6 serán anulables. Vale decir que si
las partes, en el caso del abogado, su cliente, le diga, bien, doctor, adjudíquese, yo le voy a firmar la minuta definitiva, voy a ratificar que quiero que usted se compre mi casa, o en el caso del mandante, que diga, bien, bien, a su mandatario, cómprate nomás, la cosa es que me dé los $10,000 que quiero del vehículo y es tuyo. ¿Qué se refiere a esto con anulabilidad? Que son contratos que han surgido a la vida jurídica con algunos vicios, pero que esos vicios pueden ser subsanados. Entonces, en estos artículos que hemos analizado, existe una prohibición legal que de acuerdo a la situación en la que se encuentran las personas ejerciendo un cargo, desempeñando una función, teniendo un estatus, la ley es quien les priva, ¿no? A pesar de que tienen capacidad de obrar, capacidad jurídica y capacidad de obrar, la ley les pone un alto, ¿no? Ustedes no pueden realizar estas acciones, este ejercicio de estos derechos subjetivos en determinadas situaciones. A eso se refiere con la incapacidad jurídica relativa. Y tenemos la incapacidad jurídica total o absoluta, que no se aplica, está prohibida por la Constitución Política del Estado respecto a la muerte civil, ¿no? Antes, las sociedades antiguas daban muerte civil. ¿Qué quiere decir? Aislaban a estas personas, no les daban agua, no les dirigían la palabra, le despojaban de sus bienes y les echaban fuera, ¿no? De la comunidad, del poblado, les daban muerte civil. A eso se refiere con la incapacidad jurídica total o absoluta que actualmente en nuestro país y en ninguna parte del mundo se aplica, ¿no? Esa incapacidad jurídica total está prohibida. El poder de disposición, ¿a qué se refiere? Es la relación de un sujeto con ese derecho subjetivo, sea patrimonial o extrapatrimonial. Ese poder de disposición, la persona hace uso de ese su derecho subjetivo, sea patrimonial o extrapatrimonial. Por ejemplo, puede ser que en algunas situaciones la persona sea el titular, pero no tiene ese poder de disposición. Tiene ese derecho subjetivo, pero no puede disponer. En los contratos de anticipo de legítima con reserva de propiedad, los padres deciden transferir ese inmueble a favor de sus hijos. Son 3 hijos y deciden transferirle en vida. Deciden hacer ese contrato de anticipo de legítima de ese bien inmueble a favor de sus hijos. Pero tiene una restricción con reserva de propiedad. ¿Qué quiere decir? Los hijos van a estar registrados en derechos reales como propietario, pero tienen una carga, un gravamen, que es el derecho de propiedad. Mientras vivan los padres, ellos podrán gozar y disfrutar de ese bien inmueble, pero no podrán vender, no podrán dar en alquiler, no podrán dar en anticrético. Ese poder de disposición está restringido por la ley, porque se ha realizado un anticipo de legítima con reserva de propiedad a favor de los padres, ¿no? Ese poder de disposición podrá estar sujeta a la voluntad de las partes, donde en un contrato, por ejemplo, de transferencia de bien inmueble, donde se vende una casa, el vendedor le ponga una restricción a ese comprador y le diga, ¿no? Que al momento de adquirir ese bien inmueble, él se va a privar de vender en un futuro a su vecino Pedro, que ha sido su enemigo de toda la vida del vendedor. En este caso, ese poder de disposición estará limitado por voluntad contractual, ¿no? Hemos dicho que la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. La diferencia entre la incapacidad de obrar está referida a que esta persona no tiene esa aptitud de adquirir esos derechos subjetivos y poder contraer obligaciones, ¿no? Por sí solo no puede ejercer sus derechos subjetivos, no puede realizar contratos, no puede realizar actos jurídicos, no puede ser sujeto a los efectos de los contratos que son los derechos y obligaciones. Esa incapacidad de obrar podrá ser total o podrá ser parcial. Podrá ser total cuando la ley los cataloga como ineptos para contratar, porque no pueden ejercer por sí mismos sus derechos subjetivos, las personas que están en vientre, las personas por nacer, los adolescentes impúberes,
¿A qué se refiere esto? La adolescencia empieza a los 9 hasta los 11 años, 12 años en el caso de las mujercitas, y de los 10 años hasta los 12, 13 años, ¿no? Son adolescentes impúberes, no tienen una madurez natural ni psíquica para desempeñar sus funciones. El caso de los interdictos tampoco pueden realizar directamente un acto jurídico, están sujetos al tutor, ¿no? El tutor es quien los representa en el ejercicio de sus derechos y también en la vida, en la parte de administración de sus bienes, ¿no? Que se va a traducir en esa representación que hacen, ¿no? En virtud de esa incapacidad de obrar que tienen. Por sí solo no pueden realizar ninguna actuación jurídica. Lo realizarán a través de sus padres, a través de sus tutores, ¿no? Y por eso es que la ley los tipifica, los caracteriza como ineptos para contratar. Y los que tienen incapacidad de obrar parcial pueden realizar determinados derechos, realizan determinados actos jurídicos de administración ordinaria. Por ejemplo, en el artículo 5 del Código Civil nos habla de los adolescentes que pueden realizar determinados trabajos, que adquieren un oficio. ¿Y qué nos dice? Los incapaces de obrar son los menores de edad, salvo lo dispuesto en los parágrafos 3 y 4. ¿Qué dicen en los parágrafos 3 y 4? Sin embargo, el menor puede, sin autorización previa de su representante, ejercer por cuenta propia la profesión para la cual haya sido habilitado mediante un título expedito por universidad o institutos de educación superior o especial. El menor puede también administrar y disponer libremente el producto de su trabajo. Una persona adolescente que sepa, por ejemplo, de mecánica, que trabaje como ayudante de albañil, tiene incapacidad de obrar parcial, porque va a hacer uso de ese su dinero que gana mensualmente. Tendrá sus cositas, ¿no? Una bicicleta, una moto, puede hacer la administración ordinaria de sus bienes, pero si acaso quisiera vender, quisiera realizar determinados actos, por ejemplo, la venta de esa motocicleta, la venta de esa bicicleta, tendrá que recurrir a su representante. Estamos hablando de una incapacidad de obrar parcial. Realiza actos ordinarios, pero para determinados actos requiere de su representante, ¿no? Legal, sea sus padres, o sea su guardador, o sea su tutor. A eso se refiere con la incapacidad de obrar parcial. Hemos terminado con el tema de hoy. Voy a dar paso